Bien, en los últimos años ha habido bastantes avances en estas cuestiones, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la transparencia. Decíamos antes que el buen gobierno exige que quienes gestionan la empresa trasladen información a los propietarios, que pueden estar sentados o no en el Consejo de Administración, y por tanto tienen que facilitar una información periódica hacia terceros que sea relevante. La Ley de Transparencia ya en el 2003 obligaba a hacer lo que se viene a llamar el Informe Anual de Gobierno Corporativo, que ha ido evolucionando y en el que las empresas tienen que trasladar, empresas cotizadas, información sobre cuál es su estructura de propiedad, como aspectos relacionados con las juntas generales de accionistas y el acceso a las mismas, al voto, a la información, cuál es la estructura de los consejos, qué comisiones tienen, qué periodicidad tienen en sus reuniones, cómo están compuestos por consejeros independientes o no, si hay comisiones de riesgos y auditoría apropiadas, etc. Es decir, tiene que informar sobre todos estos principios a los que veníamos haciendo referencia, en los que ha incidido la OCDE. Cuáles son los sistemas de control y gestión de riesgos o los sistemas internos de control, para que quien luego asume las responsabilidades en el gobierno de la compañía sea consciente de que la información que le están trasladando es la adecuada. Si hay procesos de auditoría interna y de auditoría externa, cómo se llevan a cabo, cómo se controlan esos riesgos, etcétera, porque luego las responsabilidades van a ser de estos administradores. Y en esos informes obviamente hay que dar seguimiento a las recomendaciones de los códigos que también a nivel nacional hemos ido teniendo en materia de buen gobierno. Empezamos hace unos cuantos años con los códigos de buen gobierno y recientemente, como veremos a continuación, ha habido alguna reforma en ese sentido, introduciendo a algunas cuestiones ya explícitas sobre la responsabilidad social. Son códigos, por tanto, son normas de carácter voluntario a los que se adhieren estas empresas y sobre los que reportan en estos informes. Además, sobre transparencia ha habido avances también en lo que tiene que ver con las remuneraciones y los mecanismos de incentivos de las sociedades. Esta normativa, ese informe anual sobre remuneraciones, es muy reciente, en los años del año 2013, que permite pues, al ciudadano y sobre todo a los inversores conocer los mecanismos de incentivos que tienen quienes gobiernan y dirigen las compañías. Por tanto, la buena gobernanza exige transparencia y esa transparencia, además, hoy ya no es solo de carácter voluntario en el terreno de la responsabilidad social. Me explico. Obviamente la transparencia financiera ha existido y era de carácter obligatorio y hay que rendir cuentas financieras trimestralmente, semestralmente, anualmente, pero recientemente una directiva en el 2014, la Directiva sobre Divulgación de Información No Financiera, insta a los gobiernos de la Unión Europea a tomar medidas en sus legislaciones nacionales para que las empresas de más de 500 empleados aporten información no financiera, la información extrafinanciera a la que nos referimos cuando hablamos de estas políticas, resultados y riesgos vinculados al ámbito del medio ambiente, a los asuntos sociales y a los derechos humanos, y si no lo reporta tendrá que explicarlo. Por tanto, el principio es cumplir o explicar, como suele ocurrir en este tipo de informes, y ya no entra en el terreno de lo voluntario, que es en lo que se venía moviendo la empresa, sobre todo las empresas grandes, desde finales de los 90, cuando empiezan a surgir estas iniciativas de reporting, sino que también ya entra a ser de carácter obligatorio. Y en nuestro país esta directiva se va a trasladar en breves momentos y a final de este año tendrá que estar adaptada a la legislación española. El objetivo de esta directiva era crear una competencia equilibrada en Europa y fortalecer de nuevo la transparencia y la responsabilidad social de las empresas. También quería hacer mención a dos cosas que han incentivado que las sociedades de capital, las sociedades cotizadas sobre todo, se preocupen desde el ámbito de la alta dirección del gobierno de la empresa por estas cuestiones. Y esto tiene que ver con, por un lado, la reforma que en el 2014 modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo,
y la reforma en los códigos de buena conducta que veremos posteriormente de las empresas cotizadas. Bien, en la reforma de la Ley de Sociedades de Capital se establece la facultad indelegable del Pleno del Consejo de Administración para la aprobación de esa política de RSC. Hasta hace poco, hasta que entró en vigor esa ley, de forma voluntaria ya algunas compañías venían teniendo en sus consejos de administración o bien áreas, comisiones específicas destinadas a esta materia, o bien en algunas de las comisiones, por ejemplo en la de riesgos o en las de auditoría, se introducían todas las cuestiones que tenían que ver de forma transversal con la responsabilidad social. Incluso había consejeros que se preocupaban por estas materias. Hoy en día ya es una facultad indelegable del Consejo el aprobar estas políticas, por tanto no entra en el terreno de la voluntariedad, sino que pasamos al ámbito de la legislación en nuestro país. Y eso hace que cuando se aprueban esas políticas se rinda posteriormente cuenta de los avances que se están dando en los resultados de esas políticas. También la Ley de Sociedades de Capital incide en la necesidad de contar con consejeros independientes. Algunas de las medidas que antes tomaban las sociedades más avanzadas en materia de buen gobierno, pero en este momento se exige ya un mínimo de independientes en esos consejos que garanticen y velen por los intereses no solo de los minoritarios, sino también del resto de stakeholders. Y además se establece que será la Junta General de Accionistas la que apruebe la remuneración máxima que deberá tener ese consejo y aprobará trianualmente la política de remuneraciones. Esto era un tema, el tema de incentivos, que como veíamos es un tema primordial, porque en la medida que tú incentives un comportamiento a través de una remuneración variable en tus directores o en tus responsables o administradores, se estará propiciando un funcionamiento de la empresa en un sentido u en otro. Por tanto, el conocer cuáles son esos incentivos, cómo se establecen, que si están ligados más al medio y largo plazo, si garantizan los intereses de todos los stakeholders, no solo del principal, el accionista, es importante. Y también se incide en esa reforma en la necesidad de mejorar, pero ahí ya no se entra en el terreno de la obligatoriedad, la representación femenina en los consejos de administración, o por lo menos equilibrar los temas de género en estos consejos. Las recomendaciones específicas que el nuevo Código de Buen Gobierno recoge y que fue aprobado en 2015, relativas a la responsabilidad social, también reflejan esa mayor preocupación reciente, porque el buen gobierno ya no solo se ciña a los aspectos tradicionales que veía la empresa bajo esa visión principal, accionista, agente, gestor, sino que ya introduce materias que tienen que ver con la responsabilidad social. Además de, como bien recoge también la ley, como hemos visto, que se incluya esa política de RSC como materia que deben de supervisar y que aprobar el Consejo, también insta a que haya alguna de las comisiones que se preocupe por estas cuestiones. Que exista esa política de RSC, obviamente, pero con un contenido mínimo. Es decir, que haya una tendencia a homogeneizar lo que cada empresa está procurando gestionar en materia triple, económica, social y ambiental, y para ello existen directrices claras que vienen desde las Naciones Unidas, desde la OIT, desde cualquier organismo, incluso la OCDE, para avanzar en esa temática. Y que se informe en unos informes de gestión o un documento separado sobre esos avances. Además, la CNMV en esa reforma del Código de Buen Gobierno, insisto que esto ya estamos en el terreno de la voluntariedad y del buen hacer, pero no de la obligatoriedad, aconseja a las empresas cotizadas a que concilien o traten de conciliar el propio interés de la sociedad anónima, o sea, de la sociedad de capital, con los legítimos intereses de los empleados, de los proveedores, del resto de grupos de interés. Y además, en ese afán de procurar la igualdad de género, y que al menos las consejeras representen el 30% del total de los miembros del Consejo. Algo importante es vincular la RSC
a la gestión de riesgos y a control de esos riesgos. Yo creo que es importante que eso se conciba en los consejos no como algo tangencial o que tiene que ver con la filantropía, por supuesto esa etapa ya está, creo yo, superada, sino que tiene que ver con los riesgos en todas las áreas de negocio, en toda la cadena de valor de la compañía y, por tanto, trasladar esa preocupación a las comisiones, por lo tanto, de riesgos, de medir los impactos de cualquier decisión y los riesgos que se pueden estar asumiendo en cada una de las actuaciones de la compañía, no solo los riesgos financieros. Podemos estar hablando de riesgos fiscales, riesgos ambientales, riesgos sobre los derechos humanos, riesgos derivados de la corrupción o de prácticas poco transparentes en las actuaciones o en el lobby empresarial, etc. Bien, las recomendaciones en materia de responsabilidad social dentro de este Código de Gobierno o de buen gobierno de sociedades cotizadas inciden en algo que tiene que ver con la definición del 2011 de la Unión Europea, que es que las empresas analicen los impactos de su actividad. Eso es lo que es la RSC, analizar el impacto que tiene en la sociedad, las actuaciones y el negocio de la compañía. Y si no, en cualquier caso, el principio de siempre, esto es voluntario, pero usted, si no explica, si no cumple, por lo menos explica por qué no cumple alguno de los principios que yo, CNMV o yo, OCDE, recomiendo que deban seguirse en materia de buen gobierno. Los analistas, como decíamos, son aquellos que observan a las compañías y dan información a los agentes, a los inversores, pero no solo a los inversores, sobre el desempeño de las compañías. Estos analistas, cuando analizan el gobierno responsable de la compañía, ¿en qué se están fijando? Pues se están fijando en si existen o no códigos de conducta, en la forma en que esos códigos se han gestado, en la participación de los agentes implicados en la empresa en esos códigos, en qué mecanismos de denuncia pueden estar previstos para que realmente esos códigos no simplemente sean buenas palabras, sino que sean aplicables y sean eficaces. También se fijan en aspectos que tienen que ver con el blanqueo de capitales, la corrupción, la financiación de partidos políticos, la transparencia sobre actuaciones de lobby o de relaciones con la administración pública en aquellos países, sobre todo, donde estas administraciones pues, son más inestables o más frágiles, o a la hora de establecer o incidir en políticas públicas y en cambios legislativos que tienen que ver con la competencia o que tienen que ver con aspectos fiscales, etc. Los analistas observan también cómo está compuesto el Consejo, qué nivel de competencia tienen los administradores, qué grado de independencia tienen estos consejeros y qué comisiones existen pues, de retribuciones y nombramiento, de auditoría, de riesgos, cómo funcionan y qué grado de asiduidad y de reuniones tienen estas comisiones, así como la información que se les traslada a esas comisiones a quienes tienen que regir la compañía. El tema de las remuneraciones e incentivos, insisto, es clave y se pone en evidencia en esos informes de los analistas, así como la transparencia al respecto, a través de informes que ya son, como decíamos, obligatorios. Pero sobre todo es clave conocer el grado de compromiso de los gestores y de los administradores en materia de RSC. Es decir, saber si se han adherido a algunos principios, si están siguiendo algunas pautas, si tienen unas certificaciones que avalen que esos principios y esas directrices se están cumpliendo y sobre todo que estén incorporando en el análisis de las oportunidades y riesgos y las inversiones, tanto en las decisiones de invertir o desinvertir, cuestiones ambientales y sociales y de ética en esas decisiones. Como conclusión a esta primera lección inaugural, yo lo que quería es simplemente mencionaros que el modelo financiero de empresa está predominando en la actualidad, pero ya bajo ese modelo incluso los accionistas empiezan a preocuparse por aspectos ASG, ambientales, sociales y de buen gobierno, y por tanto ya podríamos decir que estamos casi en una transición de un modelo financiero hacia un modelo pluri-stakeholder. Queda mucho recorrido por hacer, pero ya incluso la legislación
avala esa visión de empresa en la que no solo prime el interés puramente accionarial. De ahí la necesidad de la transparencia y la información. Son claves para un buen gobierno, el conocer qué se está haciendo, cómo se está haciendo, desde el proceso de la toma de decisiones hasta el análisis y la evaluación del impacto de las mismas. Y es un aspecto no solo tangencial la RSC, que pueda ser objeto de una simple comisión, sino que yo creo que debe ser algo más transversal y estratégico, abordable en las diferentes comisiones o incluso asumible en la que tiene que ver con los riesgos de la compañía y que define precisamente las pautas de comportamiento de la compañía. En cualquier caso, la conclusión es que cualquier política, cualquier estrategia de responsabilidad social pasa porque quienes son los máximos responsables de la compañía la avalen y por tanto sean responsables de ella. Y el buen gobierno, entendido desde esta manera, puede ayudar a ello. Sin más, despedirme, espero que haya sido de interés y seguiréis aprendiendo más en las próximas lecciones sobre las diferentes herramientas y códigos. Muchas gracias.